Pues qué rollo, amigos. Aquí estamos otra vez, como les dije, uno y uno. Y el otro fue anécdota, este va a ser reporte especial. Desgraciadamente, sí, lo repito, desgraciadamente, o bueno, es así, ¿verdad? Porque sí, desgraciadamente, ya llegó el tiempo de elecciones. ¡No! Otra vez propaganda basura por todos lados que nadie recoge. Y antes de que me digan todos los fanáticos de cada partido cosas a favor de su partido, como por ejemplo del PRI, que el PRI sí cumple, quiero que tengan algo bien en cuenta. Quiero que vean las cosas claramente. Recordemos que el PRI estaba apoyando al señor Javier Duarte. Sí, al señor que dejó pobre Veracruz, que hizo creer a las familias de niños con cáncer que los estaba curando, inyectándoles nada más agua, que robó miles de millones de pesos, que el gobierno dejó que escapara y que dijo que no lo podían atrapar y que no lo encontraban. Y yo me pregunto, se supone que lo buscaba la policía, la federal, los marinos y el ejército. Y cuando se presentan las elecciones para el Estado de México, resulta que lo encuentran en Guatemala. Y ahora sí, ya tienen con qué apuntarse que pues lo habían agarrado. Pero siguen sin agarrar a la esposa y a la demás familia, que pues ya se les comprobó que todos esos fondos, que toda la fortuna que tienen es de lo que se robó el señor Javier Duarte. Hay que reflexionar, así que reflexionemos. Suficiente de reflexión, pero ya en serio, reflexionemos. ¿En realidad tenemos razones para confiar en los partidos políticos? ¡No! Pero no solo los partidos políticos, porque la gente también se va por el candidato. Por ejemplo, aquí en Tamaulipas, cuando ganó Eugenio Hernández, que ahora lo quieren encerrar por tantos delitos que cometió durante su mandato, resulta que cuando lo estaban eligiendo, la gente decía: es que está bien guapo, y es que me encanta, ¿le he visto tus ojos verdes? Sí, las señoras decían eso. Lo mismo pasó con Enrique Peña Nieto. Por favor, tenemos que analizar a cada candidato. No son confiables para votar por ellos. Además, por desgracia, toda la maquinaria política está súper contaminada. Lo que significa que aunque una persona con buenas intenciones llega al poder porque quiera arreglar las cosas, ¿qué es lo que sucede? Está rodeado de tanta contaminación, de tanta corrupción, que no le permiten trabajar. Por ejemplo, y yo sé que no tienen memoria y que van a decir que no es cierto, pero esto sí pasó. Cuando Felipe Calderón fue presidente de México, él tuvo toda la buena intención de abrir universidades, escuelas primarias, hospitales, clínicas, puertos industriales, etc. Tuvo la osadía de pagar la deuda externa y casi liquidarla. Y tuvo todavía una osadía más grande, como fue el ahorrar reservas internacionales y lograr al final de su sexenio 170,000 millones de dólares. Y su osadía más grande fue haber combatido el crimen organizado. Ojo, cuando digo combatió el crimen organizado, lo voy a decir de esa manera: tuvo el valor o los huevos para combatir el crimen organizado, en lugar de beneficiarse económicamente de ellos. Todo lo que ese señor hizo fue levantar al país. Y cuando entró don Enrique Peña Nieto al poder, le echó la culpa, para empezar, de haberse comprado un avión de 8,000 millones de pesos. El señor se la pasó luchando contra todo el crimen organizado y levantando el país, jamás tocó un centavo. Y seguramente, da más razones, seguramente dijo: sí, voy a comprar un avión de 8,000 millones de pesos para que lo disfrute el siguiente presidente. Va a ser mi regalo para el siguiente mandatario.
¿En qué cabeza les cabe eso a ustedes? Tengan memoria de las cosas buenas que hizo. No solamente de lo malo. Ok, sí, murió mucha gente, pero sinceramente eran criminales. La mayoría eran criminales. En cambio, durante el sexenio de Salinas, que no había internet en aquel entonces, la gente que moría no eran criminales, eran gente inocente. Solamente que no había internet y la gente no hacía el mismo escándalo que hace ahora. Ahora resulta que Carmen Aristegui saca un artículo donde dice que Felipe Calderón quería vender el país, cuando desde hace muchísimos años atrás se sabe en el sistema petrolero, o sea en Pemex, porque la gente se mezcla mucho en Pemex con el sindicalismo, y el sindicalismo conoce bien al señor Carlos Salinas de Gortari. Todo eso que le están imputando a este Felipe Calderón ya era un plan que venía organizando el señor Carlos Salinas de Gortari. Sí, lo de la venta de Pemex, la venta de comisión, la venta de Comapa, la venta de litorales, el despojo de tierras, todo eso no era de Felipe Calderón, no es de Felipe Calderón. Todo eso es la tesis del señor Carlos Salinas de Gortari. Ya tenía planeado antes de ser presidente de México el vender a México. Esa era su idea de engrandecer a México, vender todo y dejarnos en la pobreza. Porque la idea era que él se volviera lo que es ahora, uno de los 10 dueños de México. ¿Qué? ¿Cuándo pasó eso? Se supone que los dueños de México pues somos los mexicanos, ¿verdad? De los inditos que trabajan en el campo, la gente que trabaja en la central, los inditos, los obreros, albañiles, arquitectos, gente de trabajo honrado, gente mexicana. ¿Por qué se considera dueño de México a una sola persona o a 10 personas o 10 familias? O sea, en qué momento la persona que más daño le ha causado a México antes de Enrique Peña Nieto, claro está, es considerada ahora uno de los dueños familias? Otro enorme problema que tenemos, y la verdad es un enorme problema, es el hecho de que ustedes, sí, porque es la mayoría, ustedes se dejan comprar el voto. ¿Cómo es posible que se dejen comprar el voto? Ustedes se están quejando, y la verdad se están quejando mucho, la gente más pobre, de que no hay trabajo, de que hay hambre, de que el desempleo está abundando cada vez más, de que no hay oportunidades de estudio, de que no se puede ejercer una vocación, de que se roban todos los políticos. Siempre se están quejando, y la verdad fastidia que la gente se esté quejando de esto. Es más, caga que la gente se esté quejando de esto. ¿Por qué? Pues porque ustedes se quejan de todas estas cosas y siguen votando por aquellos que se las provocan. Dejen de quejarse de que los están hambreando, o de que no, porque también me toca parte del pastel, los están jodiendo económicamente, no hay empleos para todos, batallas mucho para ejercer lo que te gusta, tienes que luchar de sobremanera para poderlo ejercer, porque las oportunidades se reducen por culpa de la gente que está en el poder, que solo se interesan por ellos mismos y por defender sus intereses personales y los de su círculo. México es un país rico. Es un país sumamente rico. O sea, por más que nos quieran manejar la idea de que no es cierto, entiéndalo, hay muchísimo de dónde agarrar. Demasiado. Ya no voten por los mismos si no quieren seguir en el mismo lugar. Albert Einstein dijo: locura es seguir haciendo lo mismo y esperar diferentes resultados. Si siguen votando por los mismos, van a seguir obteniendo los mismos resultados. Ya no quieren tener hambre, ya no voten por los mismos. Ya no quieren sufrir desempleo, ya no voten por los mismos. Quieren más oportunidades de trabajo, de estudios y educación, ya no voten por los mismos. Miren, la verdad, aunque no se comporten de esta manera, porque no lo hacen, ellos, los políticos, los que están en el poder, los que tienen un cargo público, son los que están para servirnos a nosotros, no al revés. O sea,
Nosotros no deberemos de tener que ir a rogarles que nos ayuden, no tendríamos que ir a pedirles, a protestar, a hacer un escándalo para pedir ayuda. Pero no, los señores se sientan en su silla y se sienten poderosos y se quieren sentir reyes. Y ese no es el caso, están para servir. ¿Cómo es posible que siendo México tan rico y en vez de ser más rico que Alemania, que Japón, que Inglaterra, que Estados Unidos y que Rusia juntos, estemos tan mal? Miren que no hay servicios donde debe haberlos. Miren que todavía a estas fechas hay lugares en ciudades que no están pavimentados. Hay lugares en la Ciudad de México donde el agua no llega. Y en lugar de abrir plantas que procesen y limpien el agua contaminada de todo el país, no las hacen porque son obras que no se ven. Quieren solamente ellos poner obras como puentes, como las que pone Andrés Manuel López Obrador, para decir, yo hice algo, yo hice algo, yo hice algo. Pero el punto no es ese, el punto es que haya progreso, se ayude al pueblo, que el pueblo progrese, no nada más abrir obras de relumbrón. ¿Ya viste? Ese es el puente que puso Andrés Manuel López Obrador, ese sí trabaja, mira nada más que puentezote. Sí, ¿verdad tú? ¡Qué puentezote! Pero todavía no llega agua a mi colonia. Ya tenemos 3 años sin bañarnos. Hay tanta carencia que no debería de existir. Ah, sí, ya imagino. Este es el típico priista que acaba de decir. No, pero es que yo no sé de qué te quejas. Y es que eso ha pasado siempre y siempre pasará. Es la historia de siempre. Ese es el punto, priista. Es el punto, señores. Que no tiene que ser de siempre, que no tenía que haber pasado nunca, que México debería de ser rico desde siempre. No deberíamos de estar batallando por problemas económicos, de educación, problemas de financiamiento hacia las obras artísticas, problemas de financiamiento hacia la ciencia. Al contrario, deberíamos estar mucho mejor, mucho más ricos. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo. Y en vez de eso, lo que hace la gente es vender su voto por una despensa de 500 pesos que sinceramente no te van a alimentar durante 6 años. Y sigues votando por esa gente, y esa gente sigue haciéndose rica a tus costillas. Y luego hacen como que los atrapan para que sigas votando por ellos, y tú sigues votando por ellos. Ay, mira qué niño, qué tierno. Hasta parece que pecas de ingenio, pobrecito chamaquito. Amigos, seamos realistas. No necesitamos más políticos que vengan a fregarnos la vida. Lo que necesitamos es una persona o varias personas que lleguen a esos puestos. Necesitamos candidatos que tengan amor por México, no por el dinero. Gente que tenga amor por los mexicanos, no por el poder. Gente que tenga ganas de servir, no de ser rey. Bueno, amigos, así me despido mucho de ustedes, esperando que reflexionen esto que les acabo de decir, porque sinceramente, ¿qué caso tiene tener la libertad de votar? ¿Qué caso tiene tener libre albedrío si al fin y al cabo terminas esclavizado por las mismas personas en el poder y que tú las pones ahí y que tú no protestas y que tú no sales a decir, yo no quiero que esas personas me estén gobernando? No tiene ningún caso. Lo que sí tiene caso es votar. Es reflexionar nuestro voto, es saber por quién vamos a votar y saber que con nuestro voto realmente vamos a obtener un resultado positivo. Y también tengan en cuenta que los resultados positivos no se obtienen de la noche a la mañana. Y que sí, no por echarle flores, pero yo reconozco la verdad. El señor Felipe Calderón sí hizo mucho por México. Hizo 1000 veces más de lo que hizo el PRI en 75 años de oligarquía. Y muchísimo más de lo que hizo el señor Vicente Fox en su sexenio. Y todo lo que hizo lo vino a tirar por la borda el PRI, el señor Enrique Peña Nieto. Porque de casi liquidar la deuda externa, hoy en día tenemos una deuda mucho más grande que la que teníamos con Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y con Fox juntos, y todavía más. Hoy en día las reservas internacionales ya no deben ser verdad, porque una vez que haya cambio de sexenio va a haber una devaluación de la moneda. Así que el presidente que vaya a entrar
repito, tiene que ser una persona con vocación de servir, no con vocación de querer ser emperador y querer sentirse que todo lo merece. La siguiente persona que entra al poder tiene el reto de sacar a México adelante como ningún otro antes lo ha tenido. Me despido y en el siguiente video ya vamos a volver a la programación normal. Nos vemos.